1869, George Westinghouse introdujo el sistema de frenado automático. Su invento usaba aire comprimido para aplicar presión sobre las válvulas de frenado. En el mismo año, el 10 de mayo de 1869, Estados Unidos finalizó la construcción de su primer ferrocarril transcontinental, y el acontecimiento supuso el inicio de la expansión del ferrocarril. En el corto periodo comprendido entre 1860 y 1900, la red estadounidense de ferrocarriles creció de 48.000 a 320.000 kilómetros. El tren de vapor, que por primera vez permitió a la gente recorrer distancias inimaginables a unas velocidades considerablemente altas, hizo conceptualmente posible cubrir miles de kilómetros de este vasto continente. La tecnología ferroviaria continuaba mejorando. Para la Primera Guerra Mundial, todos los elementos que harían posible el ferrocarril moderno ya estaban listos. Frenos de compresión automáticos, vías de acero, comunicaciones telegráficas, señales automáticas en vías y el vagón de pasajeros fabricado en acero. En los años 20 ya era común que los trenes de pasajeros de lujo de este país recorrieran distancias cortas a velocidades de entre 110 y 130 km/h. En los años 30, algunos ferrocarriles contaban con trenes que viajaban normalmente a velocidades cercanas a 160 km/h de forma segura y eficiente. Las máquinas de vapor dominaban las vías. Pero a mediados de los años 30 se vería un nuevo tipo de locomotora surcando la nación, las de motor eléctrico diésel. Aunque no necesariamente más rápidas que las de vapor, estas eran más económicas. Las locomotoras de vapor requerían un trabajo intensivo. Se necesitaban quizás 2 o 3 horas de servicio y mantenimiento por cada hora operativa, mientras que los motores diésel en muchos aspectos eran tan fiables y sencillos como un automóvil. Tan solo había que girar la llave y arrancar. Desde el principio se convirtieron en las favoritas de la industria y rápidamente entraron en servicio en los trenes más atractivos de América. A pesar de esta tecnología eficiente y próspera, el servicio ferroviario de pasajeros en los Estados Unidos comenzó a declinar. En 1956, la caída alcanzó su máximo, después de que el presidente Dwight Eisenhower firmara la Ley en Defensa del Sistema Nacional de Autopistas y Carreteras Interestatales, por la que se crearía una red de autopistas de 60.000 kilómetros de longitud. El ferrocarril era abandonado a su suerte. Mientras más estadounidenses utilizaban los coches y el transporte aéreo, las compañías ferroviarias se centraron en el área más lucrativa de su negocio, el transporte de mercancías, dejando a un lado el servicio de pasajeros. Finalmente, en 1971, el gobierno llegó a un acuerdo con los ferrocarriles de mercancías para asumir toda la responsabilidad del transporte interurbano de pasajeros. Esto supuso el inicio del sistema actual con Amtrak como única empresa que presta servicio a nivel nacional. El día que Amtrak inició su funcionamiento, redujo el número diario de trenes de pasajeros a menos de 200, disminuyendo la distancia cubierta de 70.000 a 25.000 kilómetros. Otras naciones industrializadas se enfrentaron al problema de qué hacer con su servicio ferroviario de pasajeros. De no haber sido por un decidido japonés de 70 años llamado Shinji Sogo, el primer tren de alta velocidad del mundo podría no haber visto nunca la luz. Pocos trenes han cautivado la atención del mundo como el tren bala japonés. Estos esbeltos y futuristas trenes de pasajeros atraviesan Japón de punta a punta a velocidades que fluctúan entre los 210 y 300 kilómetros por hora. Transportan anualmente a más de 130 millones de pasajeros. Irónicamente, el país que hoy cuenta con uno de los sistemas ferroviarios más avanzados del mundo fue una de las últimas naciones industrializadas en tener una red de ferrocarriles. Hasta mediados del siglo XIX, nadie en Japón había visto un tren.
Hasta que el estadounidense Comodoro Perry regresó a Japón en 1854 para una segunda visita, los nipones no habían podido disfrutar de su visión. Entre los regalos que trajo había un tren de juguete. Los japoneses nunca habían visto nada igual. Estaban fascinados por el tren. Japón acogió entusiasmada la tecnología ferroviaria victoriana. Entre 1864 y 1900 se construyeron líneas a lo largo de todo Japón y pronto conectaron las principales ciudades. A principios del siglo XX, la agencia gubernamental que controlaba los ferrocarriles japoneses era la principal fuente de trabajo del país. En 1909, dicha agencia contrató al recién graduado Shinji Sogo. Comenzó como oficinista, pero más tarde sería conocido como el padre del tren bala. Sogo nació en 1884 en una pequeña aldea, 31 años después de la primera visita del Comodoro Perry. De estudiante asistió a algunas de las mejores escuelas de Japón. Era un hombre con muchas ideas, ingenioso, astuto. Cuando llegó a Tokio para ir a la universidad, se dio cuenta de la oportunidad que tenía ante sí y se aplicó mucho. Tras comenzar su trabajo, Sogo ascendió rápidamente. En 1930 fue nombrado director del ferrocarril del sur de Manchuria, en China. Japón controlaba Manchuria después de la guerra ruso-japonesa de 1905 y dependía del tren para importar alimentos y materias primas. Pero en 1934 la situación política de Manchuria se hizo cada vez más inestable y Sogo abandonó. Regresó a Japón a trabajar como funcionario hasta su jubilación en 1948. Su historia podría haber acabado aquí de no haber sido por la crisis ferroviaria que atravesó Japón después de la Segunda Guerra Mundial. Tras la rendición de Japón en 1945, las líneas mostraban un terrible estado. El país había estado en guerra durante casi 12 años. Los ferrocarriles habían sido sobreexplotados, no se había realizado ningún mantenimiento. Vías, puentes y equipos de seguridad estaban deteriorados y había pocos recursos disponibles para repararlos. Aún peor, ni siquiera había un sistema de autopistas y Japón dependía en gran manera del transporte ferroviario. Estaba peligrosamente sobrecargado. La situación siguió empeorando hasta 1955, cuando se le pidió a Shinji Sogo ponerse al frente de la red nacional. La decisión sorprendió al país. Tenía 70 años, pero Sogo tenía un plan para los ferrocarriles japoneses y estaba decidido a hacerlo realidad. Su idea principal era construir lo que se conoce como una Shinkansen, que literalmente significa una nueva línea férrea. Pensaba que había una gran necesidad de crear una línea eficiente de alta velocidad que uniera las ciudades de Osaka y Tokio. La nueva línea cubriría una distancia de 510 kilómetros y estaría dedicada exclusivamente al servicio de pasajeros. Sin embargo, el coste del plan de Sogo era astronómico.